Chicas, chicos, magufitos, hoy vamos a hablar de la educación como pilar fundamental de la sociedad. Y empiezo por contaros que el otro día fui a mi antiguo instituto en donde cursé secundaria. Además que iba con una sonrisa en la cara porque hacía 22 años que no había vuelto por allí. Es normal que antes de llegar al instituto pues tenía varios recuerdos, ¿no?, de cómo era. Yo siempre me imaginé mi instituto como un sitio abierto, entretenido. No existía el bullying, es más, si había algún caso de acoso pues lo denunciábamos, nos manifestábamos, protestábamos ante cualquier injusticia que nos afectara como alumnos y también colaborábamos en huelgas cuando los trabajadores de las empresas nos lo pedían, en fin. Aquella adolescencia rebelde. Pero cuando llegué vi todos los portales cerrados a cal y canto y me di cuenta de que tenía que llamar al timbre para que me abrieran. No había nadie en las inmediaciones y no se movía una hoja. Y cuando entré en lo que fue el hall, pues lo mismo. No había nadie. Ni siquiera profesores, conserjes o administrativos de estos llevando papeles de un lado a otro. Yo esperaba encontrarme con alguno de estos profesores para hablar, pues no sé, de los viejos tiempos, pero uno de los conserjes ya me paró en seco y escudriñándome con la mirada me dijo con cara de estas de dolor de estómago: ¿A dónde vas? soy un antiguo alumno y venía a visitar a Carmen, a María, a Emiliano. No se puede visitar a nadie si eres personal ajeno o padre de alumnos. Tienes que abandonar el centro. ¿Y el director? ¿Puedo hablar con él? Tienes que pedir cita previa. Joder, ¿quién es? ¿El Papa? Pero si yo venía a invitarle a la inauguración de mi negocio. Déjalo aquí, ya lo llevaré yo. Pero es que no puedo hablar con él si lo conozco de toda la vida. No, son las normas de régimen interior. Tienes que salir del centro. Así que más que frustrado, le dejé la invitación y me largué. No conocía aquello. No era ni su sombra. Aquel espacio abierto que un día fue en donde había conferencias, no sé, que estaba lleno de vida con tantas actividades, con aquel periódico que fundamos, con aquellos invernaderos en donde se plantaban hortalizas, con gente practicando deporte, los debates sobre lo divino y lo humano, sentados en la hierba acompañados de otra hierba de los viernes cuando ya hacía calorcito. Todo eso desapareció. Lo habían transformado en una cárcel, o al menos fue lo más parecido que vi. Mientras iba andando me di la vuelta un momento y vi a dos chicos saltando la valla. Después pasé por las dos cafeterías a las que íbamos cuando nos saltábamos alguna que otra clase y estaban llenas de chavalería. Entonces dije, bueno, no todo está perdido, todavía queda algo de rebeldía por aquí. Ojo, que no estoy diciendo que os saltéis las clases, pero de vez en cuando no sienta mal a nadie. Todo esto me hizo pensar sobre los orígenes de la educación moderna o lo que conocemos por sistema educativo. ¿Cuándo surgió esto? Pues vamos a empezar por Alemania. A ver, para que nos entendamos, después de la guerra franco-prusiana y durante la revolución industrial que vivió este país, pues el gobierno ideó una estructura educativa para convertir a sus ciudadanos en 1. Militares y 2. Trabajadores, porque esas eran las necesidades prioritarias del país: la guerra y la industria, para dejar así los estudios de humanidades, digamos, en un segundo plano. Sé que todo ha avanzado mucho en educación y que ya no es tan férrea como antes, pero hay algo que ya nos da una idea de que en algunos aspectos la estructura educativa sigue siendo la misma. Y empezaré por el tipo de edificio que alberga un colegio. En este mundo hay dos tipos de edificaciones que se parecen a un colegio. El primero es una cárcel y el segundo es un cuartel. Estos tres edificios tienen la misma disposición. Los tres tienen rejas, las aulas, con mesas y sillas dispuestas de forma cuadrangular, y un patio interior. Eso fue lo que me recordó la visita a mi instituto. Regresión, involución y represión. La letra con sangre entra, porque todavía me acuerdo de que no solo los profesores que tenía en primaria eran semidioses y seguían un orden jerárquico. La disposición de esas mesas del alumno también lo eran. Los más listos y aduladores delante, los marginados, inadaptados y casos perdidos detrás. Da la impresión de que hoy la educación sigue el mismo método que una autoescuela. Es decir, una autoescuela no te enseña a conducir, te enseña a pasar el examen. También recuerdo que en su día uno de los profesores que nos daba clase en la Academia Militar nos decía: no te agobies a la hora del examen, lo importante es el CVO. CVO eran las iniciales de chapar, memorizar, vomitar, olvidar. Chapar, vomitar, olvidar. Chapar, vomitar, olvidar. Y a vivir, que son 2 días. Aquí tenemos cada 4 años, o cada vez que cambia el gobierno,
reforma educativa, pero realmente no es una reforma educativa, son 17, una por cada comunidad autónoma, aparte de recortes económicos y ministros que se encomienden a virges y santos para que nos iluminen en nuestro camino a la sabiduría, inspectores con despachos elitistas que no hablan con los alumnos, burócratas de la administración con declaraciones del tipo la educación tiene que estar supeditada a la productividad económica y a las necesidades del mercado. bla 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 bla. Es decir, como hace 2 siglos, ahora nos encontramos en el mismo punto. Nos encontramos con profesores secuestrados, estresados o en tratamiento psiquiátrico por padres de niños con síndrome del emperador. Nos encontramos con niños mal dormidos porque sus padres empiezan a trabajar a las 6 de la mañana. Nos encontramos con maestros amenazados y con las alas cortadas porque hay que ceñirse a un programa educativo del que no debe salirse ni una coma, hecho por alguien a miles de kilómetros y que jamás ha pisado una escuela pública. Y voy a pasar por alto lo que ocurre en la educación privada o concertada, que continúa recibiendo dinero público con crucifijo presidiendo las aulas, mientras la estatal tiene que alojar a los estudiantes en barracones. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado es la degradación de la educación en favor del elitista, el absentismo escolar, la desmotivación, el comportamiento antisocial, el bullying, la marginación social y que, como ha ocurrido en la mayor parte de la historia, el acceso al conocimiento para quien se lo pueda costear, para los nenes de papá y mamá. Pero ahora me voy a centrar en el meollo del asunto. Aparte de todo esto, ¿qué es lo que también falla? Estamos de acuerdo en que la ley no está obligada a crear felicidad, pero sí lo está en cuanto a dotar a sus ciudadanos de herramientas para que puedan encontrarla. Eso sí es responsabilidad del Estado. Yo creo que una cosa muy importante en la que se debe basar la educación es el respeto entre profesor y alumno, pero siempre que el primero escucha al segundo. Creo también que el profesor debe ser libre para mostrar su contenido al alumno de la forma más efectiva posible, sin que esté cogido por los huevos por el jodido programa. Creo que la condición de maestro debe ser vocacional y debe ser ayudado en esa vocación. Se debe conseguir una generación de profesores a los que le brillen los ojos cuando enseñan, y todos debemos estar comprometidos con esta causa. Y tienen razón los que dicen que la educación no es un negocio, es mucho más que eso, es la mayor inversión del futuro para un país. ¿Creéis que esto es imposible? Pues en Finlandia lo están consiguiendo después de los 25 años que tardaron en diseñar su sistema educativo. La profesión de maestro en Finlandia es la más exigente o una de las más exigentes que existen, porque se le exige una calificación de excelente para poder ejercer y pasan por un continuo reciclaje. Es una de las más vocacionales y la más respetada por la población, pese a no ser de las mejores pagadas ni de lejos. ¿Y cuál es su método? Os podéis preguntar. Pues que al niño, desde el jardín de infancia, se le observa buscando su destreza, su creatividad, lo que le apasiona y en lo que destaca. Por cierto, tiene voz y voto en las decisiones, junto con sus padres y su maestro. Un maestro en Finlandia es considerado un miembro más de la familia. Hasta los 7 años, ningún niño en Finlandia empieza a aprender a leer y escribir. A partir de ahí, tiene las diferentes materias científicas, tecnológicas, artísticas y de humanidades como cualquier otro país. El truco en el aprendizaje está en que esas materias beben unas de las otras. Es decir, un enunciado de un problema matemático puede hablar de las otras. Por ejemplo, calcular la distancia que se encontraba el pincel de Velázquez del lienzo a la hora de pintar las meninas. Ya sé que es un ejemplo un poco gilipollas, pero sirve para que sepáis que mientras el alumno aprende matemáticas, también está aprendiendo historia y arte al mismo tiempo. Allá las aulas no superan los 15 alumnos. A lo largo de la jornada hay varios descansos para que el estudiante tenga tiempo de relajarse y que no se produzca un cierto estrés. Apenas hay fracaso escolar, apenas existe el absentismo y tampoco tienen prisa a la hora de recuperar las materias en las que flojean, porque aquí se aplica lo del río y la piedra. Un río no se detiene porque hay una piedra en su camino, lo que hace es rodearla y seguir su curso, porque siempre habrá tiempo para superar esa materia colgada. Y la verdad, estoy muy harto de los informes que hace PISA, de escuchar que la primera educación del mundo, según este informe, es Corea del Sur. Pues va a ser que no, y os voy a decir por qué. Porque un país que someta y esclavice a sus futuras generaciones de alumnos en pos de la productividad económica, que obliga a sus estudiantes a pensar como máquinas, con horas interminables de estudio, sometidos a exámenes constantes, con jornadas lectivas de hasta 16 horas, y que convierte a su país en un parque temático de ocio, donde los valores y la humanidad carecen de importancia, no merece estar en esa lista. Es más,
Diría que es uno de los peores sistemas educativos del mundo. Y eso mismo es lo que intentan hacer aquí en Occidente. Máquinas con corazones de máquinas, como decía Chaplin. Condenémonos pues a adorar la macroeconomía, orientemos a los filósofos hacia las finanzas, a los escritores hacia los balances contables y coloquemos a los poetas en recursos humanos para que tramiten ellos mismos los despidos. Os dais cuenta de la jugada, ¿verdad? Yo me pregunto por qué no se tiene en cuenta esa educación libre. La de aquellos padres que también se convierten en profesores, o la que existe en países como los Estados Unidos, que cualquier aficionado a cualquier oficio o disciplina pueda dar clase en cualquier centro educativo cuando ha demostrado sus conocimientos a través de una prueba de capacitación. Yo os contaría más cosas sobre este sistema finlandés que me encanta, o del otra vez sistema de educación libre, en donde no existen jerarquías, en donde el profesor actúa como un coordinador que imparte su clase en corrillos o en mesas redondas, que es abierto a toda sugerencia, a todo debate y a toda idea que al alumno se le pueda ocurrir. Se trata de ponerse en la piel del alumno y preguntarle qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona y qué es lo que se le da bien. Hace un tiempo vi una conferencia de un profesor de Barcelona que tenía un alumno problemático. Un día se sentó con él y le recriminó por su bajo rendimiento y sus bajas calificaciones. Pero después, más tranquilo, le preguntó qué es lo que más le gustaba. Me gusta escribir cuentos, dijo el chaval. A partir de ahí, este profesor le encomendó una tarea, que cuando leyeran las lecciones en clase, él las expusiera ante sus compañeros como si se tratasen de cuentos. Funcionó. El chico no solo dejó de suspender, sino que pasó con notable todas las materias, porque se sentía feliz, se sentía escuchado y se sentía valorado. O como el caso de una profesora argentina, que tenía un alumno invidente que era incapaz de seguir el ritmo de la clase, hasta que esta profesora decidió estudiar braille a través de una aplicación de su celular mientras recorría el trayecto que iba desde su casa al colegio en autobús. Gracias a que la profesora se puso en la piel de la alumna, hoy esa niña es maestra también. Hay miles de ejemplos como estos, tanto de profesores extraordinarios como de alumnos que se les descubre una capacitación especial y esa capacitación le lleva a ser alguien también extraordinario. Yo os voy a contar una anécdota. Yo me enamoré locamente de mi profesora de literatura, pero no por su físico, sino por la forma que tenía de dar las clases. Porque yo hasta los 15 años no leía más que cómics. Ella me hizo amar la literatura y fue por su sensibilidad y su pasión a la hora de enseñar. Hasta lloraba esta chica cuando no se le prestaba atención, se quedaba en un rincón de cuclillas y se ponía a llorar, y a mí eso me daba mucha pena. Gracias a esa profesora yo devoro los libros. O mi profesor de filosofía que nos contaba cómo hacía las barbacoas con su mujer en pelotas en el huerto de su casa. O el de ética, que se fumaba sus porritos y nos daba la revista satírica el jueves para comentar. Este hombre decía que toda la filosofía eran chorizos fritos con patatas, pero otro día os contaré el porqué. Pues nada de esto que os acabo de contar vi en mi instituto y me pareció terrible. Yo a la conclusión que llego es que por ahora no podemos esperar nada bueno de la mayoría de los políticos o de la gente que está al frente del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque ellos fueron educados en la represión, en el colegio de curas, en el de monjas, de los del Opus, porque estos sí que comulgaban en forma de hostia consagrada con la mano, la vara, la regla y el anillo en la cabeza. ¿Alguno de vosotros recuerda el coscorrón en la cabeza con el anillo? Y os voy a hacer un par de preguntas. ¿No os llama la atención que ningún ministro político acuda a ninguna conferencia sobre su profesión, por ejemplo, o a las conferencias que da el TED? ¿Y no os llama la atención lo raro que es ver a algún político en un acto cultural, en un concierto de rock, en el teatro, o mismamente recomendar un libro, un disco o una película? Nunca los veréis porque están limitados y además están atados en corto por quienes financian sus partidos. Aparte, claro está, de que su mente sufre lo mismo que los aparatos electrónicos: obsolescencia programada. La cultura les caducó hace tiempo, porque a mí a veces me recuerdan a todas esas grabadoras de cinta de los años 70 que repiten como mantras las mismas consignas del pasado. Son fósiles, objetos de pasado. Nuestro presidente todavía manda SMS. Con eso os lo digo todo. Por eso no es de extrañar que hoy los centros educativos vuelvan a parecerse a aquellas cárceles y cuarteles prusianos, para que la gente no piense diferente, para que la gente obedezca al sistema establecido por los mercados y desista en su empeño de buscar la felicidad. Cuando ese brillo vuelva a los ojos de maestros y profesores, yo creo que será realmente cuando las cosas empiecen a cambiar. No me des por esto, chicos. Chao.